Buenos días, mi nombre es Yusara Patiño, soy estudiante de Administración de Empresas y les voy a hablar un poco sobre lo que son los procesos del tributo como medio de información fiscal en la organización. Evolución cronológica de la Ley de Impuestos sobre la Renta en Venezuela para personas jurídicas. Primero tenemos que el tributo en su concepción general es la prestación en dinero o especie de carácter obligatorio, exigido legalmente por el Estado, a través de los entes públicos revestidos de autoridad para tales fines, a personas físicas y corporaciones, en ejercicio de la potestad tributaria conferida por la Constitución de cada nación, con el objetivo último de obtener recursos tendientes a formar parte del sistema de administración financiera, destinados a satisfacer necesidades públicas comprometidas presupuestalmente. En función a ello, tradicionalmente, estos son calificados como impuestos, tasas y contribuciones, sin perjuicio de categorizaciones más extensas y detalladas, desarrolladas por la doctrina. En cuanto al impuesto sobre la renta venezolano, debemos destacar que es un tributo directo, personal, corporativo y anual, donde se aplican tarifas progresivas o proporcionales, dependiendo de la tipología de contribuyente, que tiene como fin gravar la manifestación de riqueza de los sujetos de derecho, bajo un sistema de renta mundial, como personas naturales residentes y personas jurídicas domiciliadas sobre todos sus enriquecimientos, independientemente de su origen, y parcialmente territorial para con las personas naturales no residentes y personas jurídicas no domiciliadas, con ciertas particularidades para los denominados establecimientos permanentes. En dicha obligación recae la potestad tributaria sobre el Estado a través del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIA. El impuesto sobre la renta se estrena en Venezuela en el año 1942, con la primera norma tendiente a gravar los enriquecimientos de los contribuyentes, entrando en vigencia en el ejercicio fiscal de 1943, ambos bajo el mandato del presidente Isaías Medina Angarita. Dicha ley de impuestos sobre la renta contenía dos clases de tributos, siendo el primero uno basado en el sistema cedular y el segundo complementario y progresivo. La Venezuela de la época fundamentalmente dependía de la renta petrolera y de la aplicación de impuestos indirectos, quienes evidentemente no medían la capacidad real contributiva de los sujetos de derecho. Esto se unió a la promulgación de la Ley de Hidrocarburos en 1943, donde se toma ventaja relativa de la situación mundial, cambiándose de manera significativa la relación entre las empresas operadoras y el Estado, en un gobierno que no logró llegar hasta su último día de mandato como parte de la histórica y constante diatriba política del país. Desde dicho precedente se hacen interesantes ajustes a la normativa legal, dándose un verdadero hito en el año 1991, con la inclusión del sistema de ajuste y reajuste por inflación, lo que sin duda alguna viene a convalidar de forma clara el severo impacto observado en la variación de precios de los bienes y servicios, ya bajo el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, situación que fue incorporada a destiempo por la Federación del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela, a través de la Declaración de Principios de Contabilidad número 10, referidas a las normas para la elaboración de estados financieros ajustados por efectos de la inflación, con vigencia para los periodos que se iniciaron a partir del mes de enero de 1993, quien muta hasta convertirse en los actuales lineamientos establecidos en el boletín de la aplicación BA, BEN y NIF. En ocasión de la reforma parcial del Código Orgánico Tributario de 1994, se crea el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, actualmente Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, donde se le otorga autonomía funcional y financiera. Indudablemente, esto se convierte en un nuevo hito importante, dado que con ello se perfila lo que sería la gestión desde el punto de vista tributario del segundo mandato del presidente Rafael Caldera, al crear una institución de vanguardia concebida con el objetivo de reforzar la recaudación fiscal, bajo un contexto económico complejo en un país con alto nivel de evasión y poca o nula información sobre el sistema de administración pública, sin contar con la alta conflictividad política, que incluso ocasionó que el presidente procededor no terminase su mandato y se abriera con ello paso al sistema de gobierno que se ha mantenido en el país desde finales del siglo XX. En esta línea evolutiva y cronológica llegamos al año 1999, donde se da la principal reforma tributaria en el país, tomando ventaja de un CENIAC robustecido, la entrada de un hasta este momento desconocido un nuevo sistema de gobierno y con un mercado petrolero cada vez más complejo. Combinación que podía considerarse ideal para ello actualizar el sistema, tendiente a mejorar los niveles de recaudación, quienes históricamente habían sido deficientes, considerando el poco interés del Estado en crear condiciones mínimas para garantizar eficiencia en el manejo de la administración de los recursos provenientes de los contribuyentes. La reforma del impuesto sobre la renta del ejercicio 1999 cambió diametralmente la forma como se había manejado la tributación venezolana hasta la fecha,
Incluyó la novedosa aplicación del sistema de renta mundial, con lo que se inició el proceso de grabar tanto los enriquecimientos territoriales como lo de fuente extraterritorial para personas naturales residentes y personas jurídicas domiciliadas, así como el concepto adicional de establecimiento permanente por todas las transacciones asociadas al mismo. En el año 2001 se dan las modificaciones del impuesto sobre la renta, específicamente en los meses de noviembre y diciembre. Dichas leyes cambiaron ligeramente ciertos aspectos relacionados con la banca y el sector hidrocarburos. Se migró a un sistema más razonable de precios de transferencia, dejando atrás lo previsto en la norma del año 1999, adaptada a los lineamientos de la OCDE. Se actualizaron elementos del sistema de ajuste y reajuste por inflación fiscal. Se iniciaron las discusiones sobre los efectos de las rebajas por nuevas inversiones en cuanto a su duración en función al inicio de su aplicación y se amplió todo lo referente al impuesto de los dividendos. Estas reformas se fueron dadas a algunos casos con tinte acomodaticios, por lo que se empiezan a vislumbrar transfiguraciones que vendrían en el futuro, tal como fue el caso en la eliminación del artículo 141. Hasta la fecha es uno de los grandes fallos de la norma, con afectación exclusiva para los sujetos pasivos notificados como especiales producto de las reformas sucesivas. En el ejercicio de 2003, la reforma del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, sustituyendo la normativa del año 1993, altamente desfasada al ser comparada con la de Impuestos sobre la Renta de 1999, producto de los cambios técnicos que trajo consigo dicha reforma ya citada. Este reglamento viene a convertirse en una repetición sistemática del impuesto sobre la renta, vigente para entonces, proporcionó solo algunos aportes referentes al contenido de los papeles de trabajo necesarios para la determinación del ajuste y reajuste por inflación, información que a su vez serviría como base para la elaboración de los libros fiscales. En septiembre del año 2006 vuelve a ser reformada la Ley de Impuestos sobre la Renta, realizando cambios sociales principalmente al sector de hidrocarburos y gas, eliminando de igual forma los beneficios concernientes a rebaja por nuevas inversiones para este segmento de la economía y posteriormente, en algunos casos, restituido con la constitución de empresas mixtas y producto de la unión entre la Corporación Venezolana de Petróleo y los denominados socios. B. Socios locales o extranjeros poseedores de menos del 50% de la participación accionaria de dichas entidades. Enabolándose lejos de la discriminación con respecto a otros sectores no vinculados con el principal producto venezolano. Esto cobra mayor fuerza hoy en día, considerando que en la actualidad no es otorgada ninguna dispensa fiscal para inversionistas interesados en incrementar su capacidad instalada. En febrero del año 2007 es reformada la Ley de Impuestos sobre la Renta, siendo considerada como la normativa que más largo aliento tuvo desde el ejercicio de 1999. Con esta ley se incorpora el tan discutido artículo 188, que establece que a los fines de este capítulo las ganancias o pérdidas que se originen al ajustar los activos o pasivos denominados en moneda extranjera o con cláusula de reajustabilidad basada en variaciones cambiarias en ejercicio fiscal en que las mismas sean exigibles, cobradas o pagadas, lo que suceda primero, que a simple vista pareciera ser de sencilla aplicación, pero que en la práctica, producto de un férreo control cambiario, ha generado innumerables discusiones sobre su aplicabilidad en el contexto de convivencia de distintos tipos de tasas que en grupos casos son afectadas directamente por el Estado, la devaluación, y en otros en apariencia por la interacción de un inexistente mercado, la fluctuación. En noviembre del año 2014, vía ley habilitante, es reformada sorpresivamente la Ley de Impuestos sobre la Renta venezolana. Evidentemente, todo se desarrolla en un ambiente económicamente adverso, producto de la drástica disminución de los precios internacionales del petróleo, serios problemas en el costo de producción de dicho producto y un gasto público no productivo desmedido, dirigido principalmente a lo social. Todo esto propicia la necesidad de obtener recursos para ello poder cubrir el presupuesto de la nación, con un servicio de deuda ya significativo, vía recaudación tributaria, tal como puede verse en el estudio pormenorizado de la ley. Los artículos modificados tienen un tinte poco técnico, dado que los mismos tenían una misión bastante clara: recaudar más y de forma expresa. Con esto llegamos a diciembre del año 2015. Última reforma dada hasta esta fecha. Aquí observamos una serie de cambios que tienen la misma línea de su predecesora: poca técnica legislativa y mucho pragmatismo recaudatorio. En primera instancia es modificado el artículo 5, relacionado con la disponibilidad de renta fiscal, a lo que genera automáticamente que, a excepción de las ganancias fortuitas y los enriquecimientos provenientes del trabajo, relación de independencia, todos los ingresos sean grabados desde el mismo momento en que se realicen las operaciones, independientemente de que no hayan sido efectivamente percibidos. Evidentemente, esta modificación tiene su contrapartida en el artículo 32, donde forzosamente fue suprimido, justificada, injustificada, advertida o inadvertidamente,
parte importante de su predecesor, con lo que indiscutiblemente también se darán discusiones y desavenencias con la administración tributaria. Una vez estimen darle aplicación a lo de allí plasmado a través de su programa de fiscalización. De manera sorprendentemente es eliminada su tratabilidad cualquier vestigio de rebaja por nuevas inversiones, lo que da fin a interminables discusiones sobre el tema, incluso con su predecesora del año 2014. Pero que al mismo tiempo pone de manifiesto el poco interés del legislador en brindar condiciones atractivas para inversionistas y empresarios interesados en aumentar su capacidad instalada, lo que conllevaría a mejor y mayor empleo formal, recaudación y producción de bienes y servicios exportables, por lo que se termina propiciando el direccionamiento de recursos jurisdicciones con mejores condiciones, quienes terminan aprovechando el empuje de nuevos esquemas de negocio en un mundo cada vez más globalizado. Reforma de impuestos. Sujeto activo. El Estado Nacional es quien recibe el dinero proveniente del IVA. Sujeto pasivo. Hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, realizan actos de comercio accidentales con las mismas, o sean herederos o legalatorios de respectos inscritos en este último caso, cuando enajecen bienes que cabeza del causante hubiera sido objeto del grabado, realizan el nombre propio, pero por cuenta de terceros, ventas o compras, importan definitivamente cosas muebles a su nombre, por su cuenta o por cuentas de terceros. Base imponible. La determinación de la base imponible para el cálculo del impuesto será el resultado de sumar y de enriquecimiento neto de fuente territorial. Enriquecimiento neto de fuente territorial no se emitirá la imputación de pérdida de fuente extraterritorial al enriquecimiento o pérdida de fuente territorial. ¿Cómo se calcula la base imponible? La base imponible del impuesto sobre la de Venezuela para determinar cuál es la cantidad, se utiliza el llamado tipo gravamen. Entonces, si se compra un producto que cuesta 1.200 bolívares con IVA incluido, se debe restar el 16% correspondiente al impuesto en Venezuela. Excepciones. 1. No dependen de la decisión del Ejecutivo Nacional. 2. No tienen límite de tiempo. 3. Son solo los contribuyentes que están estipulados en el artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y por último tenemos que nos lo solicita el beneficiario, ya que está estipulado en la ley. Requisitos para que esto proceda. Los casos de excepción del impuesto son taxativos, no depende del Poder Ejecutivo o decreto que éste dice, pues están señalados por su artículo 14 sin sometimiento, condiciones o requisitos previo alguno. Están exentos al pago del impuesto sobre la renta. Las entidades de carácter público, el Banco Central de Venezuela y el Fondo de Inversiones de Venezuela, así como los demás institutos oficiales autónomos que determina la ley. Por último, tenemos que las instituciones benéficas y de asistencia social, siempre que suben enriquecimiento, se hayan obtenido como medio para los fines antes señalados, siempre que en ningún caso distribuya ganancias. Exoneraciones. Consiste en la dispensación total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria, otorgada por el Ejecutivo Nacional en los casos autorizados por la ley, al igual que las excepciones. Sus beneficiarios están obligados a informar la Administración Tributaria para su habilidad, fiscalización y control. Son concedidos con carácter general. El favor a todos los que se encuentren en lo establecido en la ley o fijados por el Poder Ejecutivo. El término máximo de exoneración será de 5 años. Estas exoneraciones concebidas a instituciones sin fines de lucro y podrán ser por tiempo definido. Y por último tenemos que las concede el Poder Ejecutivo. Sanciones. La sanción tributaria es una resolución administrativa que constituye la consecuencia que tendrá que soportar un contribuyente por haber cometido una infracción. Según el artículo 81, son sancionados o sancionadas en la forma prevista en este artículo los o las contribuyentes que no presenten la declaración jurada mensual de ingresos brutos de su establecimiento, negocio o actividad y subsiguiente no paguen el impuesto correspondiente, con multa pagada en bolívares ansiada al valor del petro, equivalente a 5 petros, y un día hábil de cierre temporal del establecimiento por cada mes en que se hubiese incurrido esta situación. Si antes del vencimiento del plazo aquí establecido procede a formalizar su situación y a pagar lo que adeuda por concepto de impuestos, sanciones y accesorios, se levantará la sanción de cierre impuesta mediante el acto administrativo correspondiente. 2. Quienes presenten la declaración jurada mensual de ingresos brutos de su establecimiento, negocio o actividad fuera del plazo previsto en esta ordenanza, con multa pagada en bolívares anclada al valor del petro equivalente a 3 petros. La reiteración es penada con el doble de la sanción impuesta. 3. Se opongan al proceso de fiscalización, impidiendo el acceso de los funcionarios o funcionarias competentes u obstaculicen el labor de los mismos,
con multa pagada en bolívares anclada al valor del petro equivalente a 50 petros y cierre temporal del establecimiento por 5 días hábiles. Cuarto, no faciliten los documentos requeridos para el procedimiento de fiscalización, con multa pagada en bolívares anclada al valor del petro, equivalente a 2 petros, y cierre temporal del establecimiento por 5 días hábiles. La residencia es penada con el doble de la sanción impuesta. 5. No comparezca en los plazos fijados a las citaciones emitidas por las dependencias de la Superintendencia Municipal de la Administración Tributaria, con multa pagada en bolívares anclada al valor del petro, equivalente a 3 petros. Luego de 2 citaciones sin asistencia, se procede al cierre temporal del establecimiento por 5 días hábiles. La residencia es penada con el doble de sanción de impuesta. 6. Presenten las declaraciones juradas mensuales de ingresos brutos con omisiones, con multa pagada en bolívares anclada al valor del petro, equivalente a 10 petros. La residencia es penada con el doble de la sanción impuesta. Por séptimo, tenemos que presenten las declaraciones juradas mensuales de ingresos brutos con datos falsos, con multa pagada en bolívares anclada al valor del petro equivalente a 15 petros. Con la reincidencia es penada con el doble de la sanción impuesta. Prescripción. El Código Civil venezolano, en su artículo 15, establece que la prescripción es el medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo y bajo las condiciones señaladas por la ley. En materia tributaria, la prescripción es uno de los medios de extinción de la obligación tributaria, prevista por el legislador en el propio Código Orgánico Tributario, y opera tanto a favor de los contribuyentes como el de la administración tributaria respectiva. El artículo 55 del Código Orgánico Tributario establece que prescriben a los 4 años los siguientes derechos y acciones. 1. El derecho para verificar y fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus accesorios. 2. La acción de imponer sanciones tributarias distintas a las penas restrictivas de la libertad. Y tercero y por último tenemos el derecho a la recuperación de impuestos y a la devolución de pagos indebidos. Rebajas de impuestos. Las rebajas de impuestos son cantidades precisas que se permiten deducir a los impuestos que insurjan al aplicar la tarifa correspondiente a los enriquecimientos gravables. Las rebajas se le conceden a las personas naturales residenciadas en el país y excepcionalmente a las no ubicadas en Venezuela de la siguiente manera. Las personas residentes en el país gozarán de una rebaja de impuestos de 10 unidades tributarias anuales. Además, si tales contribuyentes tienen personas a su cargo, gozarán de las rebajas de impuestos siguientes. Es necesario que el contribuyente esté domiciliado, o sea, residente en el país, a los fines que procedan las rebajas de impuestos concedidas. Las rebajas del impuesto al contribuyente por carga familiar son 10 unidades tributarias por el cónyuge no separado de bienes, a menos que declare por separado, en cuyo caso la rebaja corresponderá a uno de ellos. 10 unidades tributarias por cada ascendiente o descendiente directo residente en el país. Se exceptuarán a los ascendientes mayores de edad, con excepción de que estén incapacitados para trabajar o estén estudiando y sean menores de 25 años. Rebajas por razón de actividades e inversiones. Se concede una rebaja de impuestos del 10% del monto de las nuevas inversiones de los titulares de enriquecimientos derivados de actividades industriales y agroindustriales, construcción, electricidad, telecomunicaciones, ciencia y tecnología, y en general a todas aquellas actividades que presenten inversión para satisfacer a los requerimientos de avanzada tecnología o de punta, representan nuevos activos fijos, distintos de terrenos destinados al aumento efectivo de la capacidad productiva o a nuevas empresas, siempre y cuando no hayan sido utilizados en otras empresas. Muchísimas gracias por su atención, espero que mi material haya sido de su agrado. Muchas gracias.